IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta curso sobre gestión de aulas virtuales con los doctores Cliver Sánchez y Gladys García. Es recomendable tener en cuenta una costumbre pacífica y reiterada en la educación a distancia, y es la redundancia de los contenidos. Creo que el gráfico lo explica. Si nosotros tenemos videos, esos videos deben repasar lo mismo que haya en una posible presentación que entreguemos, que a su vez debe cubrir en un 70% y repetir lo que se dé en los foros, y a su vez debe cubrir en un 70% lo que se dé en una página web o lo que creemos en una página, etcétera. Acá no nos pasa como ocurre muchas veces en la educación presencial, que uno da un tema y ya lo da por listo. Acá no. Acá damos un tema y lo tenemos que repetir al menos en un 70%, utilizando recursos alternos. Hay diferentes razones para esto. Entre ellas hay unas que tienen que ver con, digamos, ya con la forma en la que las personas aprenden, y tratando de darles un poco más allá, considerando que no los tenemos enfrente. Entonces hay personas que les va mejor viendo videos y pueden aprender mucho más que leyendo algo. Entonces, una persona que le vaya mejor leyendo algo, si hay información que solo tiene los videos, se puede ver perjudicada. Igualmente, hay personas que necesitan es procesar la información, hacerlo a través de foros, por ejemplo. Entonces, si no lo proceso, no lo logro captar, no lo logro entender. Entonces, por eso es bueno tener los recursos y solapar los contenidos, al menos en un 70%. Es decir, si yo tengo videos, presentaciones y lecturas, si yo solamente hago las lecturas, ya tengo un 70% del contenido. Si yo solamente veo los videos, tengo igualmente el 70% del contenido. Y si yo solamente veo la presentación, también tengo un 70% del contenido. Para tenerlo todo, tengo que ver todo. Bueno, continuando con el punto 2 del desarrollo del contenido, recuerden que les había mencionado que habían recursos y actividades. Hasta ahora hemos visto los recursos, que son los que nos permiten brindar información a los estudiantes. Ahora vamos con las actividades, que nos permiten interactuar y recibir la respuesta de ellos, el feedback de ellos, por supuesto en función de los recursos que les hemos entregado. A continuación les presento 5 tipos de actividades. Son las más utilizadas en Moodle, empezando por el foro, que creo que es el más utilizado de todos. Los foros son herramientas que nos permiten interactuar y tener una discusión de manera pública y entre pares. Es decir, el profesor generalmente coloca una consigna y los estudiantes deben responder a esa consigna, y las respuestas que den las pueden ver todos los compañeros. Asimismo, los participantes pueden y están en el deber de responder y de interactuar tanto con la consigna inicial que haya colocado el profesor como con las respuestas que hayan dado los alumnos. Generalmente los foros no se utilizan para evaluaciones o para interacciones de tipo muy concreta, sino más bien para solicitar opiniones y puntos de vista de las personas, de manera tal que se pueda generar una discusión nutrida acerca de las opiniones de las personas. Siempre hay discusión sobre si los foros son un recurso o son una actividad. La diferencia fundamental es que las actividades son evaluables, en cambio los recursos no. En mi caso personal, yo utilizo muchas veces los foros de forma no evaluada, solamente para discutir los temas. Esto es un recurso que nos permite trabajar asíncronamente, es decir, en diferentes momentos, cada quien cuando pueda se conecta y participa. Generalmente uno debe dar 1 o 2 días a las personas para que interactúen, cada quien dentro de su circunstancia se organiza y lo hace. Un detalle importante es que, digamos, está, como les comentaba, como entre dos aguas, porque hay personas que lo utilizan como recurso solo para discutir y tratar un tema, y hay personas que lo utilizan como evaluación. Desde el punto de vista técnico, en la plataforma,
lo estamos ubicando, en este caso, entre las actividades porque es susceptible de ser evaluado. Ese fue el criterio bajo el cual se ubicó acá y no arriba. Los chats son un recurso de conversación síncrona, es decir, requieren que todas las personas estén en el mismo lugar al mismo tiempo. También puede ser evaluado, tal como sucede con el foro, pudiera utilizarse para discutir un tema de manera no evaluada, solo para interactuar, sabiendo que tienen todos que estar, por supuesto, conectados en el mismo momento. Actualmente se está utilizando bastante habilitar foros en los que el profesor no participa, sino para que los alumnos lo tengan disponible para sus conversaciones internas. Esas conversaciones hay que tener claro que el profesor las va a ver. Entonces tú puedes organizar actividades que ellos tengan que hacer, digamos en privado, ellos por su cuenta, sin que el profesor participe. Luego el profesor entra y evalúa lo que le corresponde evaluar. No hay mayor diferencia entre lo que se puede hacer en un chat en Moodle y lo que se hace en un chat de WhatsApp, con el detalle de que en Moodle no podemos enviar videos y notas de voz. Pero aparte de eso, no hay mayor diferencia. Es un chat. Los cuestionarios son un examen escrito en línea. Desde el punto de vista del profesor, a nosotros nos corresponde diseñar las preguntas y, por supuesto, las alternativas de respuesta e indicar cuál es la respuesta correcta. Esto permite que en el caso de las preguntas de verdadero y falso, selección simple, selección múltiple, el examen se corrija solo. Entonces el estudiante puede completar el examen si está entre esos tipos de preguntas y al final ya sabe su calificación. Este recurso es bastante versátil, permite, por ejemplo, tú puedes tener 100 o 200 preguntas y cada quien va a recibir 20 diferentes. O sea que si tienes muchas preguntas y eliges que cada alumno reciba una cantidad de preguntas menor, los exámenes de cada quien van a ser diferentes. Hay otros tipos de preguntas o de tipo de pregunta, aparte de selección simple, selección múltiple y verdadero y falso, que también se pueden evaluar solos, como es la completación, con el detalle de que, por ejemplo, si la respuesta correcta es avión, tienes que colocar el acento, porque si la respuesta que tú diste como correcta es con acento, si el alumno no lo pone, te la marca como mala. Lo que uno hace es que coloca varias alternativas de respuesta con posibles alternativas. Por ejemplo, avión con acento, sin acento, un avión, el avión, los aviones, aviones, todas esas como correctas. Entonces, son como las posibles alternativas. Sin embargo, en el caso de las preguntas de completación, es bueno que el profesor luego revise para verificar que, digamos, que no haya ningún detalle, porque, por ejemplo, si hay un error de tipeo, que la respuesta es aviones y por equivocación él colocó 2 S al final, el sistema se la marca como mala. El sistema es bastante técnico, tiene poco nivel de inteligencia artificial con respecto a eso, o más bien no tiene ninguno. También se pueden incluir preguntas de completación, preguntas abiertas, que el profesor sí debe en ese caso entrar y evaluar manualmente cada una de ellas. Y por último, las wikis, que permiten en su máxima expresión evidenciar el aprendizaje colaborativo. Cuando pedimos a diferentes alumnos que trabajen en lo mismo, no necesariamente a la vez, pero puede ser a la vez. O sea, el wiki permite trabajar de manera síncrona y asíncrona, pero todos están trabajando en lo mismo. Y todos pueden hacer y deshacer lo del trabajo del otro. Me imagino que todos han utilizado y conocen Wikipedia. Está bastante satanizada por algunas personas, pero a mí me parece que es una de las maravillas del universo. Wikipedia es sumamente nutrida porque la construye la comunidad. Y la comunidad de expertos se interesa y la va puliendo, va abriendo las cosas. Los wikis son exactamente eso. Wikipedia es un ejemplo de éxito de wikis de todos. Ustedes pueden ver que hay wikis de muchas cosas. Wiki de la Guerra de las Galaxias, wiki de Game of Thrones, wiki de los equipos de béisbol, wiki político. De casi cualquier cosa hay wikis. ¿Qué significa un wiki? Insisto, se crea, digamos, hay un tema o una definición y es un artículo enciclopédico. Un artículo enciclopédico que es un aprendizaje colaborativo. Con respecto a las tareas, tenemos que son un recurso que nos permite solicitarle al estudiante que nos entreguen un archivo. Para esto ya le hemos entregado en el mismo recurso, nos permite informarle las instrucciones
y ellas nos devuelven un archivo. Es básicamente como pedirle al estudiante que nos entregue un trabajo. Nosotros, por razones de seguridad, hemos restringido en SETLUZ el tipo de archivo que tienen que subir y solamente permitimos que suban PDFs. Si ustedes necesitan archivos en otro formato, pueden solicitarlos y deben pedir entonces al alumno que cargue ese archivo que no está en formato PDF, sino en cualquier otro archivo, en alguno de estos recursos que les mencioné, como Dropbox o Box o Google Drive, en la nube. Ellos colocan el archivo allá y lo que le entregan a ustedes es un PDF con el enlace al archivo. Esto es básicamente porque los archivos de Word, de Excel y de PowerPoint, etcétera, traen muchos virus, y aunque el sistema tiene un doble sistema de antivirus, igualito a veces se nos pasa. Entonces los PDF es muy difícil que tengan virus, y por eso es que es el tipo de archivo que permitimos cargar en la plataforma.